Quería comenzar con una pregunta. Lo que pasó el año pasado, durante el tiempo de pandemia, cuando no podíamos asistir a una reunión familiar, no podíamos hacer una fiesta de cumpleaños con los familiares, no nos podíamos reunir determinado grupo de personas y que por supuesto esto trajo aparejado bronca, indignación, no se podía ir a visitar a un enfermo y mucho menos, si teníamos un ser querido fallecido, no podíamos despedirlo. Una verdadera vergüenza con respecto a lo que está sucediendo ahora, que es lo que nos preocupa y mucho. Por ejemplo, las reuniones VIP, las fiestas VIP, las fiestas clandestinas en algunos casos, pero no solamente eso, quiero decir cuál es la diferencia entre el ciudadano común y aquel que está ocupando u ostentando un cargo político, un cargo público. Esto lo hemos visto nosotros hasta hace muy poco tiempo y obviamente ha dejado sentado más que un precedente, porque lo hemos visto que hasta antes que comenzó o antes que se cerrara la lista de los candidatos para las próximas elecciones PASO, veníamos respetando la cuarentena, había ciertas restricciones que había que cumplirlas, sin embargo se armaron las listas, llegó la fecha del cierre, se presentaron las listas, los candidatos comenzaron a salir a hacer todo tipo de reuniones, a reunir todo tipo de gente para, obviamente, la foto, para el aplauso. Que está bien, si estuviéramos en los tiempos normales, eso sería aceptado, pero estamos todavía en pandemia. Si bien es cierto, no con todas las restricciones del caso, pero sí con algunas, a las que debemos dar cumplimiento. Sin embargo, quienes han violado este tipo de restricciones son los mismos funcionarios, son los mismos políticos de turno los que nos gobiernan. Es decir, aprovecharon esta circunstancia para salir, para reunirse, para andar abrazando, para andar besando, cuando saben que eso está prohibido. Es una vergüenza. Si el ejemplo no empieza por casa, es imposible poder sembrarle al resto de la ciudadanía que dé cumplimiento con ciertas restricciones. Esto va para toda la dirigencia política, la que gobierna como la que no gobierna. Es decir, oficialismo y oposición. Ninguno se ha prestado o se ha brindado para dar un buen ejemplo. Todos, con ansias de ganar, con ansias de cautivar votos, hacen lo que quieren. Le han perdido el respeto a la pandemia y a este virus del cual tanto se habla. Porque si decimos que estaba medianamente controlado, pero después terminó entrando la variante Delta, entró por Córdoba y después obviamente con otros casos en distintas provincias del país, esto trae aparejado que es más peligroso que el COVID-19 y que tenemos que por supuesto tener muchísimo cuidado. Sin embargo, no se está poniendo de manifiesto. El virus sigue estando, sigue habiendo contagios y sigue habiendo muertos en la República Argentina. Sin embargo, para los políticos pareciera que el virus, cuando ellos salen, el virus se queda en casa. Pareciera que el virus no está en el ambiente, sino que lo manejan los políticos, que lo manejan a control remoto. Es decir, cuando ellos quieren hacer una reunión, un acto, una salida, inaugurar algo, prestarse para la foto, abrazos, besos, el virus no está. Cuando todos se van, o cada uno a su casa, el político autoriza y dice, bueno, ahora que salga el virus, vamos a ver a quién contagia. ¿No le parece una vergüenza? ¿No le parece un despropósito que hoy mucha gente está renegando porque no pudo despedir a un ser querido, porque no pudo acompañarlo mientras estuvo enfermo, porque no pudo saludar en el día de su cumpleaños con un abrazo por lo menos, o con un estrechón de mano a su padre, a su abuelo, a su tío, a su nieto? Muchos se tuvieron que ir de este mundo sin siquiera despedirse, aún compartiendo la propia casa. ¿No le parece un despropósito, una vergüenza que el ejemplo que tiene que venir desde el ejecutivo, desde el político más encumbrado hasta el último director, predicar con el ejemplo? Hay fiestas clandestinas, pero depende de quién esté en la fiesta clandestina, Si hay hijos de poderosos, si hay hijos de políticos que nos gobiernan, en la fiesta clandestina queda todo en el anonimato, todo se arregla por otra vía. Pero si a la fiesta clandestina van desconocidos, gente común, ciudadano común, ese va preso, ese va detenido, ese si no tiene para pagar los 10.000 pesos de multa, queda detenido.
el otro no. ¿Por qué le digo que no hay igualdad en nada? Porque digo que algunos tienen la posibilidad, la libertad, como lo que pasó en la residencia presidencial, que está haciendo Vox Populi, por todo lo que ha ocurrido. A lo mejor no eran muchos, eran 10, 12 personas, no importa, estábamos en plena fase 1. Si nos privaban a nosotros, nos controlaban, nos quitaban el auto, nos detenían, si no dábamos cumplimiento y a determinada hora nadie en la calle, ¿por qué algunos sí? Esa es la bronca que seguramente la mayoría de los ciudadanos tienen. Que para algunos el virus lo manejan los políticos y que para otros tenemos el miedo y el respeto si no cumplimos de contagiarnos, de enfermarnos y, por qué no, de también ser víctimas. La verdad, una verdadera vergüenza. Espero que les sirva de reflexión.